en Éxodo capítulo 17. Por ahí la mirada puesta en un conocido pasaje. ¿Se acuerdan el pasaje el agua de la roca de la peña de Oreb, ¿no? Hasta hay canciones con eso. Y generalmente, bueno, yo no diría que se desvía la atención en la mayoría de las ocasiones hacia diferentes, capaz que otros aspectos, pero la atención que Dios quiere poner está en tu propia vida. Está en el caso del ejemplo de Moisés. Moisés vivió ciertas y muchas vicisitudes, según entonces ya vas buscando en tu Biblia o en tu dispositivo el libro de Éxodo. En el capítulo 17, Moisés era alguien que no era cualquiera, ¿no? Desde el vamos, si lo vemos ahí en el pedazo anterior de la historia esta que vamos a estar leyendo en este caso, lo vemos como alguien premeditado por Dios, por alguien que Dios había previamente planificado para Moisés y cosas grandes, ¿no? Y cuando decimos Moisés, nos viene a la memoria Moisés. ¿Qué es un Moisés? Bueno, Moisés es de quien se toma nombre de lo que conocemos nosotros los latinos como el Moisés. Yo me acuerdo el sexto, justamente, o la cuna, ¿no? Que tenían, por ejemplo, mis hijos, pero dije sexto porque en el caso de Daniel, ya hace casi 30 años de eso, nos habían regalado un Moisés de cesta, así, tipo, no sé si llamarlo junco, creo que no. Pero lo vemos ahí, ¿no? En esa imagen histórica y previa antes a Moisés, justamente como alguien que la venía sufriendo. ¿Y por qué razón? Muchas veces nos preguntamos, ¿me está pasando todo lo que me está pasando? Bueno, es que Moisés era un escogido. Es que Dios tiene cosas grandes para tu vida y por eso el enemigo muchas veces pone la mira del objetivo en vos. Fíjate que si hablamos de Moisés, en el Moisés, cuando lo ponen en el río Nilo, fue porque sus padres lo estaban abandonando. Hay gente que ha sido abandonada sin abandono, ¿no? En el sentido que quizás el desinterés, el descuido, más allá de lo presencial, de las figuras paternas o lo que te haya tocado vivir en tu cuna de tu vida, de tu existencia, la realidad muchas veces es un sentimiento de desamparo, ¿no? Un sentimiento de abandono. Imagínate si Moisés lo hubiera tenido, no sé, algún profesional, algún psicólogo, indudablemente encontraría quizás dentro de su subconsciente, ¿no? Huellas imborrables de lo que había sido Moisés, ¿no? Desde su principio. Luego fue adoptado por la hija de Faraón en una casa que lo recibió con amor, con cariño, pero de repente él supo la realidad que no era la realidad mejor y más deseada para cualquier hijo, el estar viviendo verdaderamente con sus padres. Luego sabemos, la historia narra también más ahí atrás, más a lo largo también de la historia de Moisés, que Moisés pasó un tiempo de esclavitud, un tiempo donde se adueñaba de él lo malo, lo más fuerte que él, en ese caso Faraón, su fuerza, sus ejércitos, la esclavitud misma, que muchas veces se tipifica justamente como cosas más fuertes que uno, con las cuales uno no puede, y uno debería de poder o quisiera poder con eso, pero no puede, y entonces terminamos estando en un plano como que de esclavitud, ¿no? Y después viene el momento del llamado de Dios, ¿no? Donde Dios se le manifiesta a través del fuego en la zarza que ardía y no se consumía, y bueno, Dios lo menciona, Dios lo llama, sí, Moisés, y Dios se le aparece ahí, y su vida entonces llega y entra en ese enclave de Dios donde, bueno, para esto fuiste creado, para esto, bueno, de alguna forma todo lo que te pasó. Entonces él entró a partir de ese momento, diríamos, en la cuenta de Dios, donde él además se pone serio con las cosas de Dios, se pone responsable con las cosas de Dios, porque así se lo demandaba a Dios, ¿no? Qué bueno que tengamos oídos y corazón para las demandas de Dios, porque nos hacen bien el poder estar siendo parte y acelerando, ¿sí?, nuestra participación en todo aquello por lo cual Dios nos ha creado. Yo salí de mi escenario, de lo que yo era, y yo para mí mismo había planeado, Dios tenía mejores planes. Yo siempre lo digo de la misma manera, mi vocación
ir al campo, era pastorear ovejas. Yo le contaba, no sé a quién, en estos días pasados, que cuando vinimos a Estados Unidos, entonces vinimos con los ahorros y yo dije, bueno, no pude hacer aquello que era mi plan. Luego estar un tiempo en Nueva York, viajar al sur a los ranchos y allí ejercer mi profesión. Entonces dije, bueno, ya que he vuelto a Uruguay porque Dios me traía, me tironeaba sí, de sus cuerdas de amor. Y entonces dije, bueno, yo no sabiendo todavía que tenía un llamado, dije, bueno, me voy al campo, me voy a arrendar campo, me voy a criar ovejas. Pero la verdad es que Dios tiene un plan mejor, sí, mucho mejor que cuidar ovejas, sí, corri o ideal, las razas que hoy hay acá, de esas que dicen cuidar las ovejas del Señor, cuidar el redil de Dios, maravilloso, magnífico, ¿no? Entonces, muchas veces vamos ahí como diciendo, bueno, vengo haciendo bien o mejor lo que puedo las cosas, pero de todas maneras te arropa muchas veces lo sin número y sin razón aparentemente de ser. Y ahí entonces tomamos la lectura en Éxodo capítulo 17 para ver no solamente el todo y todos los demás y el entorno y la famosa roca de Oreb, sino a ver si fijamos nuestra atención en Moisés, ¿no? En medio de todas estas escenas que como comienza a decirnos el versículo 1, dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb, y golpeará la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjate en qué escenario opresor, perturbador, ¿sí? De una opresión muy característica de, ¿por qué no?, de los amados y escogidos de Dios como sos vos y como soy yo. En un sentido de propósito y no de despropósito. Fíjate que Job fue una persona perfecta en todos sus caminos, y justamente una de las cosas que resalta de ese valeroso hombre de Dios, incondicional hombre de Dios, pero no perfecto, es que no acusó a Dios de despropósito alguno. Todo lo que te pasa es para bien. Aunque vos digas, ay, cómo duele, qué difícil está la situación, pero muchas veces, por no decir todas, ¿sí?, los casos, las realidades como esta, dentro de lo que es el encuadro del pueblo de Dios, es por razones y propósitos de Dios que luego al final los vas a entender, aunque ahora digas ouch, aunque ahora te duele, aunque sientas desconcierto y te veas muchas veces como desorientado y explicándote o buscando explicaciones que no encontrás. Y entonces tenés que venir a la iglesia para que Dios te hable, para que Dios trate contigo, para que te encienda la luz en ese tu cuarto oscuro. Porque así como le pasó a Moisés y a muchos otros, en este tiempo muchas veces pasa lo que parece ser sin razón alguna. Pero hay altísimos propósitos de Dios, sí, para que tu vida no solamente venga del bagaje, del rastro, la polvareda que deja tu historial de cosas dolorosas,
sino además muchas veces estás hoy en una realidad no de apego, no para encariñarte, no para quedarte a vivir ahí, sino que estás así como buscando dónde está la puerta de salida, dónde está la puerta de emergencia, y resulta que no hay escape. Y muchas veces ni Dios mismo te sirve de escape. Dice que Él juntamente con las pruebas muestra la salida, pero a veces el Señor se encarga de que aquello resulte como Él, el soberano, quiere que resulte, para tu bien, pero no para tu mal. Y fue un poco lo que pasó en el principio de esta historia narrada, sí, a partir de este punto de la historia de Moisés. Ahí en el primer versículo, donde encontramos, más allá está bien, esto es una cuestión de toda la congregación, versículo 1, toda la congregación de Israel. ¿Dónde estaban? Estaban en un desierto. Pero ya dijimos, nuestra atención va a ser puesta básicamente y centralmente en Moisés. ¿Dónde ahora estaba Moisés? En un desierto. Un desierto que además dice que habrían de transitarlo por sus jornadas, según el mandamiento de Dios. ¿Vos te das cuenta que entonces, como hasta que no se cumplieran los días, las jornadas del almanaque de Dios para ellos en el desierto y bajo el rótulo conforme el mandamiento de Dios, ellos no tendrían salida? Ellos tendrían necesariamente que pasar por todo eso. Pero porque a mí, y es porque Dios te ama, es porque Dios está tratando contigo, es porque Dios, Moisés, tiene planes enormes contigo. Y aunque vos digas, pero se está pasando ya mi historia, mire, pastor, que no me queda demasiados años. Y digo, sí, hablando como quien hablo, ¿no? Una persona que ya estamos entrados en años, y a veces uno lo ve en ese calendario, pero fíjate cómo Moisés llegó luego a tiempo en esa, yo no diría aceleración, sino en ese tiempo y forma de Dios, donde Dios lo hizo a Moisés pasar por el desierto. Es importante que veas lo primero que decíamos. No sos el único en el desierto, Moisés. Ahí estaban también todos los hijos de Israel, todos los demás también. No es a mí solo que me pasa. Capaz que es a vos y a unos pocos más que le está pasando en este momento. Pero lo cierto es que sabía Moisés eso. Y si no lo sabía, tenía que conformarse con decir, bueno, es que Dios dio el mandamiento, era alguien muy cercano a Dios, Moisés era un hombre de oración, entonces bien que sabía que el plan de Dios era así, pero muchas veces como que no lo terminamos de descubrir, o aún descubriéndonoslo el Señor, las cosas de que nosotros, sabiéndolo de antemano, podamos extendernos a lo que tenemos por delante, pero con la fe de saber de que luego en aquel momento, en la hora exacta de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero muchas veces perdemos de vista eso que hay que cumplir, dice, con sus jornadas. Y esto era el mandamiento de Dios. Eso de las jornadas tiene que ver también con vivir una jornada a la vez. Sus jornadas, fecha tal, día tal, cuál día de la semana, jornada a jornada, día a día. Yo te puedo dar un secreto si querés, por lo menos cuando se termina un día decite un día menos, una jornada menos, una jornada más cerca del otro lado. Pero él habría de transcurrir entonces jornada a jornada, pero en la compañía de otros que estaban no mejor que él, que estaban en la misma que él. Déjame decirte que hay una coexistencia espiritual. Vos cuando perteneces a Cristo, y perteneciendo a Cristo Él te hace pertenecer a un lugar, a una iglesia, donde es tan bueno cuando llega ese momento de cohesión, donde entonces está toda la gloria y todos estamos unidos a ese momento glorioso que ya viene. Pero también pasa lo contrario, tenemos la cohesión, ese ensamble, ese ser parte muchas veces de lo mismo, del mismo tiempo, el mismo clima espiritual, aún en estas cuestiones, porque ahí estaba Moisés, y porque ese era el trato de Dios con Moisés, también de alguna forma era y sería el trato para con toda esa iglesia. Y entonces ellos no solamente estarían en este momento tan arduo y difícil de versículo 1, sino que vendría por delante momentos de gloria donde agua brotaría de la roca que no es otro que Cristo. Dale el aplauso y espera ese momento glorioso, porque viene en camino, jornada a jornada lo vas a alcanzar. Aleluya. Y dice que además de eso,
Y por esa razón, por esa situación de esas jornadas de desierto, final del versículo 1, dice que de repente no hubo algo muy importante, faltó el agua. Estos son días muchas veces donde te faltan cosas importantes, cosas que vos lo mirás como casi que de vida o muerte, como decís, yo no puedo vivir sin esa agua. Yo no puedo estar de esta manera, privándome de aquello o siendo privado de eso. Era totalmente improbable, sí, en realidad para cualquier ser humano, pero para estos que estaban habitando en un desierto, prescindir del agua. Ahora, ¿sabés quién es el agua en tu desierto? Cuando vos no tenés aquello o lo otro, o a este, o al otro, o a la otra, Jesús te dice, me tenés a mí. Y Él dice a los sedientos, ¿no? Venid a mí y bebed gratuitamente del agua de la vida. Entonces ahí vos estás en un momento estacional, sí, climatológico diferente, como en un ámbito, una burbuja de Dios, y ahí muchas veces no teniendo, pero teniéndolo a Él, lo tenés todo y no te va a faltar nada. Dale el aplausote grandote, aleluya, y dale alabanza, porque Él es tu sustento en este tiempo, en este día difícil. Hace un hombre, pero además, entonces, ¿de qué faltó? Lo importante, ¿no? Vos ponele rótulo que sea, que te toque. Quizás un familiar, quizás economía, quizás salud, quizás paz, no sé, muchas cosas que vos decís, me está faltando lo importante, pero además de la cuenta de todo esto, además, dice el versículo 2, que hubo altercado contra Moisés, como que Moisés empieza a ser avasallado, como que Moisés empieza a ser criticado, como que a Moisés empiezan a murmurar contra él, como por ejemplo dice el versículo 3. Como una persona pasa, además de tener el problema, el desierto, además de faltarle cosas importantes, como el ejemplo, el agua, ahora además se levantan contra ti. Parece como que sin razón, porque en realidad fue como lo que él dijo, ¿no? Como que se encogió de hombros y le dijo, pero vuestro altercado no es conmigo, es con Dios. Porque no era él el responsable de que ahí no había agua. Sí, pero muchas veces el momento así te quieren hacer responsable de lo que no sos responsable. Y muchas veces es estar realmente en esos frentes que están altercando contra vos, gente de ceño fruncido, gente iracunda, y vos decís, pero ¿por qué? Sí, como es un poco lo que le pasa a él, ¿no? Dice lo primero, versículo 2, altercó el pueblo contra Moisés. También añade versículo 3, murmuraron contra Moisés. Pero además, él llega a un momento tan extremo y no mejorado y no atendido aparentemente por Dios, que dice, de acá a poco me van a apedrear. Una situación que se va agravando, una situación que parece que Dios no está, que Dios no escucha. Además, viene también sobre él exigencias, versículo 2. Altercó el pueblo con Moisés y le dijo, danos, exigían a Moisés, demanda sobre él. Además, y a pesar de todo lo demás, ahora demanda, ¿no? Como que se te quiere agravar el peso, la mochila. No solo la contienda, el altercado, sino las exigencias. Y también la contención por lo que él había hecho, que no estaba mal. Porque él hizo lo que hizo de acuerdo y conforme a la magna mano de Dios, dirigiéndolos a ellos y a través de Moisés para salir de Egipto. Pero eso empiezan a cuestionar todo, lo que era Moisés y lo que hacía Moisés. Imagínate cómo estaba él en esa situación agravada. Bueno, muchas veces, como muchos están, de lágrimas fáciles, ¿no? En donde él y su humanidad estaba siendo toda puesta en prueba, donde él realmente se sentiría tan bajamente tratado, tan humillado, tan desprotegido inclusive de Dios, y él podría decir muchas cosas, donde realmente el ambiente generalizado, nos lo adelanta el versículo 7, era un ambiente de queja, era un ambiente de contienda.
pero contra Dios mismo. Todo el pueblo estaba desconforme con la situación, todos estaban enojados. Todo eso de alguna manera estaba arropando a Moisés, porque a Moisés lo estaban haciendo responsable de todo lo que estaba pasando. Y muchas veces vos decís, pero ¿y yo qué culpa tengo en lo que se me está acusando? Falsas acusaciones, haciéndonos responsables y criticados. Sí, muchas veces por situaciones de las cuales no debemos responder, no podemos responder, no es nuestra responsabilidad muchas veces, y sin embargo todo eso tan ingrato, tan injusto y tan violento vino sobre la vida de Moisés. Y entonces, lo que vino ahora es lo que tiene que venir siempre a nosotros, en estos momentos, Moisés, en estos momentos extremos de desierto, donde parece que sos el blanco mismo del enemigo. Moisés clama a Dios. Moisés se presenta delante de su Dios, delante de ese Dios que él sabía, que él conocía. Y le busca en él, sí, esa ayuda. Y le dice justamente el estado de la situación. Dice que clamó, versículo 4, y le dijo a Dios: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y el consejo de Dios fue súper oportuno y sabio, también te lo digo de pasada, y algo para tomarlo muy en cuenta también, porque dice que Jehová le dijo, versículo 5, toma contigo de los ancianos. ¿Sabes que en el pueblo de Dios, hablando espiritualmente, ¿no?, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, hay gente que no es solo madura espiritualmente, son ancianos espirituales? Es gente capacitada y preparada, no porque dicen ser ellos, sino porque han sido reconocidos, han dado el fruto también de permanencia, de persistencia, de fidelidad, han sido equipados por Dios, y en momentos así no andes solo. En este momento Dios le dijo a Moisés, le dice, pegate a los ancianos, que los ancianos eran los consejeros de aquel tiempo, eran los sabios, es lo que podían darle un consejo y una contención especial. No es un momento de pegarse a cualquiera, no es un momento para quedarse solo. Hasta ahí Moisés estaba solo, estaba con Dios, sí, amén. Pero Dios crea compañía de parte de él, ayuda idónea, así como para el hombre, la mujer, para el creyente es la iglesia. Ahí donde vos y yo estamos y pertenecemos, como te decía al principio, y donde encontrás referentes, gentes con las cuales podés hablar y tenés que pegarte a esas personas. Me gustó cuando fue ayer que tuvimos una reunión muy linda y de repente yo veo que termina la reunión y queda alguien paradita por allá, esperando. Yo me di cuenta ser atendida, así que no bien terminé con lo que estaba atendiendo, me voy para allá. Y había para saldar una duda, había para dar una palabra, sí, poderle brindar luz en algo que ella no entendía bien. Entonces ella se fue con una sonrisa, se fue de otra manera. Ella se hubiera ido así como hubiera venido, más allá del culto, donde Dios obra y Dios hace maravillas y milagros, pero también obra de esta otra manera, bajo consulta, bajo influencia, como quiso que estuviera Dios mismo a un Moisés. Y le dijo esto primero: toma contigo los ancianos, pero también le dijo: toma también en tu mano tu vara con la cual golpeaste el río. ¿Se acuerdan? Le golpeó el mar Rojo y se partieron las aguas. Él lo que está recibiendo ahí es un: ¿te acordás cómo obré en el pasado? ¿Te acordás cómo con tu vara, con mi palabra, como que yo le está diciendo, ¿te acordás el milagrón que vistes? ¿Cómo se partieron las aguas en dos? Y le está diciendo, bueno, de esa misma manera tenés que agarrar la vara. La vara es la palabra de Dios. A veces es preocupante y sorprendente la inactividad que en algunos casos hay en el pueblo de Dios en cuanto a hacer frente de batalla, en cuanto a guerrear, en cuanto a ayunar, en cuanto a tomar la palabra de Dios. Jesús tuvo que repeler a Satanás a través de la vara, a través de la palabra, porque escrito está, y ahí le daba el varazo de la palabra y el diablo lo dejaba. Es importante que vos
entiendas además del poder que tiene la palabra de Dios para usarla delante del desierto, para usarla delante de la sed, sí, que se te pega la lengua al paladar, la importancia y la autoridad de la palabra. Pero también presta atención a esto, le dice Dios a Moisés: toma tu vara. De toda la palabra de Dios, vos y yo tenemos palabras de Dios que son nuestras, porque Dios te las entregó, porque Dios te habló, porque Dios te prometió. Hoy Dios te dice: asegura tu corazón en las promesas, pero es el momento, sí, ese momento extremo, es el momento de que uses tus promesas que tenés en Dios, lo que Dios te ha prometido. Con eso tienes que golpear con la vara. Si lo lleva ahora a un escenario más cargado de imposibilidades. ¿Cuál era el problema? No había agua. ¿De dónde menos se puede sacar agua? Díganme ustedes, ¿de dónde menos? Porque, no sé, exprimir un árbol igual te saca algo de jugo, no sé si lo exprimís bien el tronco. Pero ¿de dónde menos se va a poder sacar agua sino de una piedra? ¿Habrá algo más seco, más sin humedad que una piedra? Entonces, como que Dios lo lleva a un escenario más cargado, más difícil. Y le dice Dios, versículo 6, he aquí, yo estaré sobre la peña de Horeb, y tú golpea con tu vara. Es decir, Dios te puede estar llevando al peor escenario de tu vida. Voy a decir, estoy delante de una piedra, esto no puede ser más duro, esto no puede ser más seco que el desierto. Y ahí Dios te dice, como ahora sí, te muestra la puerta de salida, Moisés, te dice, usa tu vara, como lo usaste en la antigüedad y viste los milagrones que te di, te dice el Señor. Pero en esta ocasión otra vez igual. Pero ahora Dios aplica un refuerzo del cielo. Y el Señor le dice, yo estaré sobre el escenario imposible, sobre la piedra. Yo estaré sobre la roca. La presencia de Dios, en esa constancia, en esa permanencia de Él, en esa fidelidad de Él, en esa combinación con Él. En ese momento telúrico, donde se te está moviendo el piso en todo el sentido de la palabra, el Señor quizás te lleva al momento más difícil. Alguien me decía en estos días pasados, yo no he vivido un momento tan difícil como este. Ahí estás muchas veces delante de lo cual no puede salir agua, no puede estar peor la situación. Pero el Señor te dice, Moisés, así como hiciste en otras ocasiones, usa ahora mismo también una vez más tu palabra, tus promesas, las que yo te entregué. Pero además el Señor te dice, yo estaré sobre tus imposibles y sacaré, y fue lo que pasó, agua de la roca es lo que va a fluir, ríos de bendición manarán de Dios mismo y de su diestra. Dale el aplauso grande, qué lindo, gloria. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Imagínate. Pero Moisés fue como vos y yo somos y tenemos que seguir siendo. Fue obediente. No solo escuchó y asentó y dijo, puede ser que tenga razón. No. Sino que dice, y Moisés lo hizo así. Versículo 6. Moisés, ¿qué hizo? Se dejó llevar. Fue llevado al escenario más difícil y más seco, que es una piedra. El Señor le dijo, bueno, yo voy a estar sobre la piedra, sobre el problema, pero vos tenés que golpear, vos tenés que usar mi palabra, vos tenés que usar la voz sonora contra tu problema, contra el diablo, contra los infiernos y contra las circunstancias. Tenés que usar la vara. Y no le pegó una vez sola, Entonces eso hizo que el Señor lo bendijera. Porque Él, mira, déjame decirte esto, el Señor está sobre tus problemas. Está la presencia de Dios, sobre tu roca, sobre tu sequía, más seca que un desierto y que hace una piedra. Él está ahí, pero tenés que abrir tu boca, tenés que tomar autoridad, tenés que creer en las promesas, tenés que repetir las promesas, tenés que declarar las promesas.
Porque lo que el hombre confiesa eso mismo, vas a estar recibiendo y vas a ver cómo el Señor atestigua a favor de su palabra. Porque vos soltás la promesa y Él no deja que su palabra caiga por tierra. Él la respalda y hace lo imposible. Lo que parece imposible está en marcha. Solo tenés que dar con Jesús, asociadamente con Él, esta puntada final, y agua brotará del río de Dios. Dale otro aplauso grandote. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Esto tan maravilloso puede terminar mal. Para el pueblo, la Masá, versículo 7, porque ese lugar se llamó de dos maneras, Masá y Meriba. La Masá, que quiere decir prueba, terminó con contienda. Terminó mal. Y es muy difícil, después de un tan largo aliento de situaciones, el Moisés y todo el pueblo, es muy difícil para algunos, es un momento de estrangulamiento y terminan enojándose. Tienen meriba, tienen contienda. Están enojados con Dios, están enojados con el pastor, están enojados con la iglesia, están enojados con todos. Y es un poco lo que Jesús dijo en su momento, dijo, hablando del siervo malo, y todos somos siervos de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a servir. Dice, y el siervo malo que diga en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y entonces dice, empiece a comer y a beber con bebedores y comedores. Y empiece a violentarse, a tratar mal a sus consiervos, se ponga violento. Eso está hablando de que es una realidad a tener en cuenta, ¿no? Y cuando todo esto se resolvió, justamente en el momento final, donde muchos abandonan, donde muchos quedan como la mayoría. Según este relato, por lo menos acá de Éxodo 17, pero no terminó así Moisés. Lo que me refiero es a la prueba, que la prueba no termine en contienda, en meriba, termine en victoria. Ahora, si la prueba te lleva a la contienda, a la desconformidad, te cambia el carácter y te mandás te pasás a ser un insoportable para hasta contigo mismo, no sé cómo convivís contigo, eso realmente te lleva a lo que sabemos que terminó pasándole a la mayoría. Porque contendieron con Dios, porque no crecieron con Dios, no entraron a la tierra prometida. O sea, es una cuestión de mucho estrangulamiento, ¿viste? Cuando ya está todo que jadea y ya no hay de dónde tomar oxígeno, el Señor te dice, es momento de actuar, es momento de guerrear, es momento de que uses la vara. Eso me hace acordar a Moisés también cuando se para delante del agua. El mar estaba claro, era mar, totalmente mar él, y él se detiene y se pone a orar. Y el Señor le dice, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te pones a orar? Levántate y golpea las aguas con la vara. Entonces, si golpeamos con las promesas de Dios, el diablo no tiene más remedio que irse. Porque la espada de Dios es espada de doble filo. Y nosotros o podemos ir al suicidio, ¿no? Del punto de estrangulamiento, que me enojo con Dios, me enojo con el cielo, con la tierra, está todo mal, me pongo malhumorado, ¿sí? Tras la prueba termino en contienda, termino en meriba, y ese es el fin de la historia, cuando todo estaba ahí a punto ya para recibirlo, o mejor, me incorporo en fuerza, recibo el consejo, veo el plasma de Dios que me está diciendo, mirá, así se termina tu masá, así se termina tu prueba. ¿De qué manera? Sí, enfrentando el problema y sabiendo que Jesús está contigo por encima de tus problemas, pero usá y cree en la palabra y en las promesas que Dios te da. Dale el aplauso, aleluya, y busca del cielo, porque Él te quiere llenar la mano de varas del cielo. Aleluya. Bueno, cerrá tus ojos y inclinamos nuestro rostro para orar. Gracias, Señor. Gracias porque sí, muchos vienen del Moisés. Quizás aún, Señor, de haber sido abandonados, no bien atendidos. Quizás algunos vienen de niñez marcada, Señor, donde aún la adopción fue la opción, Señor.
y todo tan doloroso anhelantes que los condujo a ellos a tu cuna de amor. Pero aún en el después de haberte conocido como Moisés y haber pasado por el Sinaí, la manifestación de tu fuego y de tu palabra, hoy por hoy se encuentran donde no entienden por qué están ahí. Pero tú eres el Dios de propósitos y no de despropósitos. Señor, te pido que la fe no les falte, que el masá, que el momento de prueba, Señor, no convierta su vida en contienda, en disconformidad y en enojo, y levanten su rostro contra el cielo y contra los que son de parte tuya, como era Moisés. Señor, que nada de eso para ruina le pase a ninguno, sino que aprendamos del ejemplo de Moisés, que él fue el ejemplo de cómo Dios, tú eres fiel. Te damos gracias porque estás sobre nuestras rocas que nos generan lo que nuestras vidas necesitan. Gracias que estamos delante de durezas impenetrables como una roca. Pero tú puedes, Señor, hacer que de esa situación, cual sea de cada uno de mis hermanos, fluya bendición, fluya el agua deseada. Te declaro, Señor, bendito y bendiciendo ahora. Fluye, Señor, y que tu poder y tu autoridad, Señor, esté en la boca y los labios de tus hijos, como en la visión, Señor, de tu palabra, que dice que tu aspecto en Apocalipsis 1, con ojos como llama de fuego, y de tu boca sale como una espada también. Tenemos que ser así. Y si así somos, tú vas a estar encima de nuestros imposibles y vas a cambiar la roca en una fuente, y nuestra sed se va a ver saciada, no con cualquier agua, con un agua del cielo, como el maná, como el pan del cielo. Esta agua, yo creo que venía del mismo trono de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos el aplauso grandote. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.